Bueno, mis hermanitos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir el tema número 30, que habla acerca de la humildad, que es una virtud necesaria para el crecimiento espiritual. Y por medio del manual del cenáculo de la Divina Misericordia, nos va a hablar, y también de citas del diario, las Sagradas Escrituras. Y después de que leamos estos capítulos acerca de la humildad, podemos reflexionar las situaciones donde estamos y también de la soberbia que nos ha impedido practicar la virtud de la humildad. Y esto está en la página 132 del manual del cenáculo, y de aquí mismo del manual del cenáculo nos vamos a ir a estudiar la parte de la humildad que está aquí mismo en el manual. Vamos a ahora irnos a la página del manual, que es la página número 82 del manual. El tema está en la página 132, pero la lectura acerca de la humildad está en el mismo manual, en la página 82. Y nos dice así: la humildad es la virtud que reconoce la dependencia de Dios y que lo complace grandemente. Es una de las 10 virtudes evangélicas de la Santísima Virgen María. En la festividad de la Inmaculada Concepción, Santa Faustina vio a la Virgen Santísima que le decía: deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en 3 virtudes, que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad, humildad y una vez más humildad. La segunda virtud es la pureza. La tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija, tienes que resplandecer de estas virtudes, de modo muy en especial. Esto lo podemos encontrar en el diario de Santa Faustina, en el número 1415. Y más adelante nos dice: encontrarse con una persona humilde. La persona orgullosa cree que sus logros son resultado de sus propios esfuerzos y no lo ve como un don de Dios. Santa Faustina escribió: humildad, humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. La Santísima Virgen dio un hermoso ejemplo de humildad en el momento en la encarnación, cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, en Lucas 1:38. Si bien María, nuestra madre, se preguntaba cómo sería todo esto posible, puesto que no había concebido marido, reconoció la voluntad de Dios y entendió que para Dios todo es posible. No respondió con falso orgullo diciendo: nunca podré hacerlo, porque yo no soy digna, sino por lo contrario, con verdadera humildad dijo sí, porque se daba cuenta de que era plan de Dios y todo es posible con el poder de Dios. Y más adelante nos dice: la persona humilde también evita juzgar a los demás, pues sabe de sus pecados y que todo lo bueno que tiene viene de Dios. Santa Faustina escribió: no juzgues nunca a nadie, para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo, refiriéndolo y siempre pidiéndole a Dios. Y en la Escritura nos dice: no juzguen para que Dios no les juzgue, porque Dios los juzgará
del mismo modo que ustedes hayan juzgado, y los medirá con la medida con que hayan medido a los demás. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo dices a tu hermano, deja que te saque la basura del ojo, si tienes una viga en el tuyo? Esto lo podemos encontrar en San Mateo 7, del 1 al 3. Y más adelante nos dice, qué fácil nos resulta criticar y condenar siempre a los demás, y con cuánta facilidad pasamos por alto nuestras propias faltas, tan evidentes. Irónicamente, Dios usa a menudo a los más débiles para llevar su mensaje, puesto que el pecador arrepentido reconoce sus limitaciones y se apasiona más por el Señor. Aquí podemos recalcar, mis hermanos, que nos dice que Dios usa regularmente a los más débiles para llevar el mensaje de Dios. Y también nos dice en la primera parte que la humildad es una virtud, que reconocemos que dependemos de Dios, y es también una de las 10 virtudes evangélicas de la Santísima Virgen María. Sabemos que la Virgen tiene muchas virtudes, pero una de las virtudes que ella tiene es la humildad, y nos invita a que nosotros también seamos humildes y pedirle a Dios que nos dé esa virtud. Y nos dice que nuestra Madre Santísima también le dijo a la Virgen, a Santa Faustina, que se ejercitara en esa virtud que es humildad, 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 y una vez más la humildad. Pero también le dijo que la segunda virtud es la pureza. Una es la humildad, la segunda es la pureza. Puede ser pureza de corazón, pureza de sentimientos, pureza en nuestro interior, de ver todo lo bueno, tanto como para nosotros y para nuestro prójimo. Y la tercera nos dice que es el amor a Dios, que todo lo que hagamos siempre sea por amor a Dios. Que si nosotros pidamos al Señor nos dé humildad por amor a Dios, y que sabemos que con Dios todo se puede, porque nos da el ejemplo de la Santísima Virgen María, cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice que le da este mensaje de la encarnación, y nuestra Madre Santísima le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí podemos ver la humildad de la Virgen María, que reconoce el poder de Dios, el amor de Dios, y que con Dios todo es posible. Porque ella dice, si bien, ¿cómo sería todo esto posible, puesto que no había concebido marido? Aquí podemos ver que la Virgen María reconoció la voluntad de Dios, que todo viene de Dios, y entendió el plan perfecto de Dios, y que con Dios todo es posible, que muchas cosas son imposibles para nosotros humanamente, pero para Dios nada es imposible. Y nos dice aquí más adelante que la Virgen María no respondió con un falso orgullo, porque también hay falso orgullo maquillado con la humildad. Y nos pone un ejemplo así, que dijo que no respondió con falso orgullo diciendo, nunca podré hacerlo porque no soy digna. O sea, la Virgen no contestó con esa falsedad,
ay, no, yo no soy digna. Pero eso muchas veces es un orgullo maquillado, que a veces Dios nos llama a un servicio, quiere algo de nosotros, y nosotros en vez de decir sí, sí creo en ti, porque sé que en ti todo se puede. Estaba escuchando una reflexión de un hermano que comentaba que un hermanito no sabía leer y a él lo pusieron de maestro de ceremonias. Y él dijo, sí, yo lo hago, porque creyó en el poder de Dios y porque creyó en que el Señor era el que proveería, que nuestras capacidades son limitadas, pero el poder de Dios no está limitado y que Dios le proveería y le ayudaría a llevar ese mensaje. Y esto es lo que nos habla, que cuando Dios nos hable, seamos como la Virgen María, humildes y digamos sí, y creamos en el poder de Dios y que todo es obra de Dios y no obra de nosotros. Porque, por ejemplo, en este caso pudiéramos pensar, ay, pues, le hubieran hablado a una persona que sabe leer perfectamente bien, pero Dios elige los corazones y elige a las personas porque les va a dar las fuerzas y porque les va a dar la sabiduría y el entendimiento para el trabajo y misión que le tiene preparada a cada uno de nosotros. Nada más que nosotros necesitamos estar atentos, siempre agradecidos y reconociendo el poder de Dios, diciendo sí, como la Virgen María, porque sabemos que con Dios todo es posible. Y nos dice más adelante que una persona humilde también evita juzgar a los demás. Esa es otra manera que nosotros muchas veces caemos en esa tentación, me incluyo, de la lengua, de juzgar, de ver los defectos de los demás y no vemos los defectos de nosotros mismos. Y sabemos muchas veces que nosotros tenemos muchos pecados, pero que todo lo que viene bueno de cada uno de nosotros viene de Dios, porque Dios nos da todo lo bueno, todo lo malo que a veces en nuestras actitudes no pueden venir de Dios. Pero aquí podemos ver que cuando nosotros queremos pues esforzarnos en esa virtud de la humildad, pues es callando y apuntando nomás a nosotros. Nos dice que Santa Faustina dijo, no juzgar nunca a nadie, para los demás tener el ojo indulgente y para mí el ojo severo. O sea, que para los demás siempre verle las mejores virtudes, lo bueno y no lo malo. Y para nosotros, pues sí vernos lo más malo de nosotros. Y nos dice que la Sagrada Escritura dice, no juzgues para que no sean juzgados, porque Dios juzgará de la misma manera que nosotros juzgamos. O sea que con la vara que midamos seremos medidos. Y también podemos ver pues que Dios elige a los más débiles para llevar sus misiones más grandes, porque el corazón de Dios y los ojos de Dios no son los mismos que la de nosotros. Dios nos mira con un amor infinito y muchas veces llama a aquellas personas que son las más pecadoras, las más escandalosas, las más pues que han renegado de Dios para que sean testimonio de vida, aquellas que han llevado una vida de pecado muy mala, para que cuando sean restauradas y levantadas, hablen del poder de Dios y que para Dios todo es posible, que Dios tiene el poder para transformar vidas, corazones y que tiene una gran misión para cada uno de nosotros. Y nos dice más adelante que durante una meditación sobre la humildad, me volvió
a la vieja duda de que una alma tan miserable como la mía, esto nos relata Santa Faustina, no cumpliría la tarea que el Señor exigía. Y a veces así nos pasa. Creemos que nosotros no nos lo merecemos, pero sabemos que Dios nos hace merecedores. Y nos dice que en el mismo momento en que yo analizaba esta duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales interrumpió el tema de la prédica y dijo justamente lo que yo tenía en duda, es decir, que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumento para realizar sus obras más grandes. Fíjense, para las almas más débiles y más simples, lo que nosotros consideramos simple ante nuestro alrededor, el Señor lo considera más valioso, porque el Señor los usa como instrumentos para hacer sus obras más grandes. Y nos pone un ejemplo. Veamos a quién eligió como apóstoles. Así es. ¿Recuerdan ustedes a quién eligió? Les voy a poner un ejemplo. Está Judas. Judas que lo iba a traicionar, pero fue elegido de Dios. Y cuando con Jesús iba caminando aquí en la tierra y pudo ver y pudo ser testigo de muchas obras y maravillas. De nosotros depende si lo traicionamos o no lo traicionamos, si tomamos en serio el llamado de Dios, porque Dios es misericordioso y aún con nuestros pecados, con nuestras ambiciones, como en este caso Judas, era muy ambicioso y era muy inclinado al dinero, a hacer trampa. Pero el Señor, como quiera, le dio la dignidad y lo eligió para que caminara con Jesús. Podemos ver otro ejemplo, Pedro. Pedro que lo negó 3 veces, que también estuvo caminando con él y vio sus prodigios y señales y vio todo lo que el Señor hacía. Pero al momento que le preguntaron que si él conocía a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Tuvo miedo. Él tuvo miedo por no perder su vida. En ese momento, pues lo negó. Pero aún así, Dios le dejó la grande misión de ser, pues ahora sí, el primer papa de nuestra Santa Iglesia Católica. Y por medio de la valentía que él tuvo para seguir perseverando, nosotros ahorita podemos estar leyendo las Sagradas Escrituras, podemos estar libremente recibiendo la palabra de Dios. Estos apóstoles entregaron su vida por completo y aún con sus defectos, también ellos tenían muchas virtudes y todo lo bueno que venía de ellos venía de Dios. Y así como ellos, nosotros también somos llamados. Y nos dice más adelante, o veamos en la historia de la Iglesia, qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo. Porque justamente en esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Así es, muchos santos que llevaban una vida desordenada, cuando el Señor les llama con luchas, defectos que ellos traían, pero con un amor muy grande para Dios, el Señor fue transformándolos hasta llegar a los altares como ejemplos de vida, como ejemplos para hablar y de mucha valentía. Uno de los santos que tenemos que se nos dice que era muy rebelde, mujeriego, jugador, tomador, San Agustín. Pero también él es un ejemplo
de amor a Dios, de transformación de vida, de cómo fue dejando su vida de pecado, de impurezas. El Señor lo purificó, lo santificó y le dio la conversión. Su mamá, Santa Mónica, una madre que sufría al ver cómo su hijo cada día se iba perdiendo. Pero Santa Mónica confió en Dios y confiaba que el poder de Dios era más grande que el pecado que arrastraba a su hijo. Y nunca se cansó de orar por su hijo. Y ella oraba incesantemente. Aquí podemos ver, pues, que el poder de Dios es más grande que cualquier pecado y que la oración de una madre es muy grande y que el Señor la escucha. Estos dos grandes santos y muchos más que son ejemplos en la historia de la Iglesia, que nos motiva para seguir perseverando y nos habla y nos dice que Dios nos da la dignidad y nos cambia y que nos va quitando todas esas miserias que cada uno de nosotros tenemos. Pero todo esto lo podemos lograr con la humildad, reconociendo que dependemos de Dios y que necesitamos del poder de Dios para ser cambiados. Y nos dice más adelante que dice Santa Faustina, cuando mi duda se dio completamente, el sacerdote volvió al tema sobre la humildad. O sea, nuestro Señor le dio el mensaje que Él escogió a los apóstoles, que Él escogió a muchas personas en la historia de la Iglesia, que Él nos hace dignos y que Él escoge a los más débiles y a los más humildes también para llevar su mensaje, y que también que estas personas para llegar a esto se arrepintieron y reconocieron sus limitaciones y se apasionaron grandemente por el Señor. Y todos somos llamados así, mis hermanos, a ser apasionados por el Señor, a arrepentirnos de nuestras faltas para que el Señor haga lo que quiera con cada uno de nosotros. Y nos dice que San Pablo escribió, y si no, hermanos, tengan en cuenta quienes han sido llamados, pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para aniquilar a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir ante Dios. A Él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, salvación, santificación y redención. De esta manera, como está escrito, el que quiera presumir, que lo haga en el Señor. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1, 26 al 31. Y así es, aquí está claramente cómo es que Dios elige a los más débiles, a lo que el mundo considera pues que no es nada, y el Señor nos da dignidad.
Y que si queremos presumir de algo, que presumamos de Dios, que no presumamos de las capacidades, porque el Señor nos ha dado muchas capacidades, que no lo presumamos como un decir. Les voy a poner un ejemplo. Ay, pues yo canto bien bonito. Gracias a que yo canto bonito, pues ahí estoy. Y no es así. Gracias a que Dios te dio ese don de alabanza, tú puedes alabar así de bonito. Y si presumamos que Dios fue el que dio ese don. Y que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud, todo es por gracia de Dios. Y nos dice más adelante, la persona humilde está en el mundo, pero no es parte de él. No está apegado a las cosas mundanas y reconoce la perla duradera, que es el reino de Dios. Nuestro Señor le habló de ello a Santa Faustina y le dijo: hoy penetra en el espíritu de mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte. No en los grandes palacios, ni en las espléndidas instalaciones, sino en el corazón puro y humilde me complazco. Esto está en el diario de Santa Faustina, en el número 532. Y aquí nos dice que Jesús le dijo a Santa Faustina que ni en los grandes palacios, que ni en las grandes cosas, ni en las espléndidas y grandes instalaciones Él se complace, sino que Él se complace en un corazón puro, que esa es otra de las virtudes que tiene la Santísima Virgen María y que nos invitó desde el principio del tema, que nos ejercitáramos en el amor, en la humildad y en la pureza, porque aquí es donde el Señor se complace, donde el Señor hace grandes obras. Cuando nosotros nos dejamos transformar por el Señor nos hace una nueva criatura, nos da una nueva vestidura. Y nos dice más adelante, porque el que se humilla, porque él humilla a los soberbios y salva a los humildes. Esto está en Job 22:29. Nos dice que la palabra de Dios, que Dios humilla a los soberbios y enaltece a los humildes. Entonces, si nosotros somos soberbios, seremos humillados. Pero si somos humildes, seremos enaltecidos. Desde un principio se nos decía que la soberbia era lo contrario de la humildad. Cuando nosotros tenemos soberbia, creemos que todo lo que hacemos lo hacemos con nuestros propios méritos, que es por nuestras propias fuerzas, que es porque yo puedo y que soy muy importante. Y el humilde reconoce que todo lo puede por medio de Dios, que todo lo que hacemos es porque así lo decidió Dios. Eso es lo contrario de la humildad y de la soberbia. Entonces aquí vemos pues que nos invita a que seamos humildes. Ay, mis hermanos, pero ¿cuántas veces nos preguntamos y a poco no se nos hace difícil? Yo me
me incluyo, mis hermanos, a veces nosotros actuamos de una manera, pues muchas veces carnal, y me incluyo, y pecamos de soberbios, y a veces, de orgullosos, también de falta de perdón. También si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ahí estamos dándole pues más rienda suelta al orgullo, a querer pues hacer soberbios y no doblegarnos pues al Señor. En esta tarde pues pidamos al Señor y busquemos en qué área nosotros estamos pues fallando, para que el Señor derrame su gracia sobre nosotros y nos dé pues ahora sí esa virtud de humildad. Y miren, vamos a compartir aquí en el catecismo en el número 525, que nos dice: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del conocimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al transcendente, y la tierra ofrece una cueva al insensible. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros niño pequeñito, el Dios de antes de los siglos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el catecismo nos dice que Jesús nació en un humilde establo, que Jesús nos vino a enseñar la humildad, y también que era de una familia humilde, de una familia pobre. Porque también muchas veces podemos confundir: ay, esa persona es muy humilde porque es pobre, pero también hay gente que no es tan pobre y también puede ser humilde, porque no solamente en lo material podemos ser humildes, sino humildes de nuestro corazón. No importa si somos pobres, si somos ricos, porque hay gente, yo he conocido gente que está muy bien acomodada, pero le gusta mucho ayudar a gente necesitada, a la gente pobre. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que esa persona es pobre de corazón. Y nuestro Señor nos invita a que todos lo seamos así. Y que si nosotros no somos ricos, no nos avergoncemos. Al contrario, nos sintamos orgullosos de que Jesús nació en una pobreza y no era de una familia tan acomodada, tan así, pero era el gran amor que Él tenía por nosotros y nos enseñó el verdadero camino. Nos enseñó que las cosas materiales no nos dan la felicidad, que el único que nos puede dar la felicidad es nuestro Señor. Que atesoremos muchas riquezas en el cielo, que busquemos las cosas que existen arriba, con un corazón humilde. Y ahora vamos a ver en el diario, en el número 2559, a ver qué es lo que nos dice.
nos habla acerca de la oración como un don de Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Desde donde hablamos cuando oramos, aquí nos hace la pregunta, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Oramos desde nuestros labios o desde lo más profundo de nuestro corazón? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde se humilla? Perdón, es que no veo muy bien. Desde lo más profundo, ¿ok? Aquí nos pregunta que cuando nosotros oramos, ¿desde dónde nosotros oramos? ¿Desde lo más profundo de nuestro corazón o estamos orando con una oración orgullosa, queriendo que el Señor haga nuestra propia voluntad? Y esto pues no lo podemos cuestionar en nosotros, que cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? Porque también muchas veces podemos ser hasta orgullosos cuando pedimos y oramos al Señor. Y nos dice, de un corazón humilde y contrito, ¿oramos al Señor o queremos nuestra propia voluntad? Porque el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Así es. Miren, mis hermanos, aquí es bien importante que nos dice que la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. O sea, que necesitamos que ser humildes para que Dios nos dé el don de la oración, que es un don gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos humildes y sepamos pedir con el corazón. Y bueno, aquí podemos ver, mis hermanos, pues que esta clase número 30 de la humildad nos ayuda mucho a reconocer que dependemos de Dios y que también la humildad nos invita a ser sencillos y humildes y decir sí al Señor cuando nos llame a un servicio, que no tengamos miedo, que el Señor va a proveer. Nos invita a que no hablemos de nuestro prójimo, porque cuando hablamos estamos siendo soberbias. Que siempre veamos nuestros defectos primero antes de ver los defectos de nuestros hermanos. Nos invita también a que pidamos al Señor ese don de la oración para orar con un corazón humilde y también a reconocer que Dios elige a los más pecadores, a los más débiles, para hacer sus obras más grandes. Y nos vamos a quedar aquí con esto para que nosotros, pues, entendamos que el Señor es misericordioso
y que Él conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros y nos transforma. Que en esta hermosa tarde nuestro Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, esa virtud tan grande que es la humildad. Y le pedimos perdón por todas las veces que nosotros hemos fallado, hemos querido hacer las cosas con nuestra voluntad y no con la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos hemos creído orgullosos que todo lo hacemos por nuestra fuerza. Le pedimos perdón por las veces que hemos hablado de nuestros hermanos, viendo sus defectos, viendo sus errores y no reconociendo nuestros propios defectos. Le pedimos perdón al Señor por todas las veces que nos ha hablado y nos ha enviado a una misión y hemos respondido con un falso orgullo, con una falsa humildad, diciendo, ¿cómo yo? Yo no puedo, yo no soy capaz. Le pedimos perdón al Señor en esta tarde por todas las veces que hemos sentido que somos superiores a los demás. Le pedimos perdón al Señor que hemos respondido con altanería, con grosería, muchas veces a nuestro prójimo. Y todo eso es un orgullo que muchas veces no nos deja ser humildes, como María, la Virgen. También le pedimos en esta tarde al Señor nos dé la virtud de pureza de corazón, porque cuando nosotros tenemos un corazón puro, podemos ver las maravillas de Dios, podemos ver todo lo bueno que hace Dios, podemos ver con unos ojos cristalinos, limpios y puros a nuestros hermanos. Podemos ver todas las cosas buenas que ellos hacen. Podemos ver que todo lo que hacemos y tenemos es por Dios. Podemos ver que todas las grandezas vienen de Él. Podemos ver a nuestros hijos con amor, con paciencia, con ternura, con mansedumbre. Podemos reconocer que muchas veces fallamos y que no somos perfectos. También le pedimos al Señor nos dé la virtud del amor a Dios, de siempre ponerlo a Él en primer lugar, de siempre reconocer que Él es el Todopoderoso y vaciar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento y todo lo que somos al amor de Dios, para que seamos transformados, purificados, limpiados, renovados y que nuestras vidas sean transformadas para ser unos fieles servidores, unos servidores del corazón del Señor. Que nuestro Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Atienda nuestra oración y rogamos nos ayude a ser mejores personas, a ejemplo de la Virgen María, pidiendo de su intercesión por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y rogamos la intercesión a Santa Faustina e interceda por cada uno de nosotros, y a San Juan Pablo II y a San José, para que interceda por nosotros y por todas las familias del mundo entero, y vayamos caminando de la mano del Señor con amor, con fraternidad, con humildad y con pureza de corazón. Amén.